Hey, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Editions, les habla Cesc Junior. Y bueno, bros, el día de hoy estamos acá desde el PES 2023 en el menú de Liga Master, porque vamos a revisar cada uno de los equipos del Championship. Vamos a ver su nómina, cómo es su estadio del Stadium Server y cuál es el presupuesto que tiene cada uno de estos equipos de segunda división. Iniciamos acá entonces desde el menú editar, bros. Vámonos a ver cuáles son las nóminas que tienen estos equipos que son de Inglaterra. Tenemos la Premier League en su primera división y el Skibet Championship, que cuenta con 12 equipos para hacer la Liga Master más real. Comencemos acá con el primer equipo del Skibet, que es el Birmingham City, un equipo que tiene a Scott Hogan, a Tahith Chong aquí en la parte de adelante. Este jugador que es una promesa, que se encuentra cedida por el Manchester United. Ahí está toda su recreación completa con su peinado y su cara. Este es uno de los equipos que mejor está conformado. Tiene estos otros delanteros, incluyendo a Troy Deeney, un goleador nato que jugó en la Premier mucho tiempo. Por acá otros jugadores destacados: Mejbri, una promesa cedida también del Manchester United, y entre otros destacados está el hermano menor de Jude Bellingham, está Job Bellingham a sus 17 años. Les voy a dar un tip rápido: los que se quieran escoger a este equipo se van a UEFA, al combinado UEFA, y se van al Victoria Pilsen. Acá le tienen que dar flecha a la derecha para que el bloque los redirija hacia este Birmingham City. Si se van directamente al bloque de segunda división, tal vez se les dificulte un poco más, así que les dejo ese truco rápido, bros. Por acá vemos el salario de ellos: 38 millones netos para fichar, un muy buen presupuesto. Por eso digo que este es uno de los mejores equipos para escoger en una Liga Master. Por acá está su estadio también. Vemos un poco la escena de salida del campo y un bonito uniforme también tiene el club. Y bueno, pasemos ahora al siguiente club del Championship, Burnley, con Churlinov, con Jai Rodríguez. Este es prácticamente el emblema del club. Acá tenemos a este jugador que ha estado mucho tiempo allá. Ahí tenemos su uniforme, bastante bueno el diseño. Por acá otros jugadores de la delantera, incluyendo a Derbisoglu, ahí a sus 23 años. Tiene jugadores rápidos como Bafé, Vitinho, por acá más abajo Samuel Bastien, y entre otros resonantes está Gudmundsson para el mediocampo, para hacer muy buenos pases con el Burnley. Por acá tenemos el presupuesto del club, son 11 millones de presupuesto. Y acá tenemos el estadio, que es ya diferente al que habíamos visto anterior. Cada uno trae su estadio de Stadium Server, y eso también puede ser algo que los lleve a escogerse a un club en particular. Así terminamos entonces al Burnley. Estas son las características de este club. Pasamos ahora al Blackburn Rovers con Dolan y con el jugador Ben Brereton, chileno. Acá tenemos también el uniforme del Blackburn. Es un equipo histórico en Inglaterra, y para los que quieran volverlo a llevar a la Premier League, acá está disponible. 25 millones netos para fichajes, 18 se van, y con los 55 que nos dan inicialmente podemos fichar los que se lleven a este club bastantes jugadores. Este es su estadio también, ya más diferente. Ahí tenemos con las banderas del Blackburn Rovers, que estuvo hace ya bastantes años en primera división, que anda haciendo esfuerzos para clasificar de nuevo a la Premier. Nos vamos ahora para el Middlesbrough Bros, con delanteros rapidísimos. Tenemos a Rodrigo Muñiz, que estuvo en el Newcastle hace unas temporadas. Howson. El mediocampo es bastante fuerte, bastante bien conformado con jóvenes promesas y experimentados. Y este McNair, que es el defensa que caracteriza ahí al club. Tenemos entonces ahí también el kit del Middlesbrough para los que se lo quieran escoger, y tiene 37 millones para fichar. Empezamos con 79, 22 se van al terminar la primera temporada y quedan 37 millones. Bastante buen presupuesto tiene este club para iniciar con él.
y poder hacer unas cuantas incorporaciones al equipo. Acá tenemos su estadio también, por ahí bandas rojas en los techos del estadio, también un estadio pequeño para este club que hace su recorrido también por el Championship. Pasamos por acá al Stoke City con estos delanteros Gayle, tenemos por acá a Lewis Baker y a Celina, un chico que salió de la cantera del Manchester City. Este es un muy buen jugador en el mediocampo y que les puede comandar a este equipo, que también estuvo hace un tiempo en primera división. Está Nick Powell, que pasó por el Manchester United también hace mucho, y por acá abajo jugadores interesantísimos: Jagielka, de 40 años, experimentado, y un rapidísimo que es Axel Tuanzebe. Está por acá este jugador de 24 años. Acá el club sí casi no tiene presupuesto, bros. 14 menos 12 queda 1 millón, porque hay que pagarle a los técnicos y a los socios, así que queda solo 1 millón para fichajes en este club. Ahí tenemos también su estadio. Voy a dejar una lista de cuánto es el presupuesto de cada club en el comentario fijado, también para que la tengan. Tenemos por acá el Sheffield con McBurney, con Billy Sharp. Acá tenemos delanteros de renombre también en este club, mediocampistas también algo rápidos como Berge y Koulibaly. Vean acá, 22 años para este jugador de Malí, que puede ser pieza clave para los que se lleven este equipo. Ahí tenemos entonces al número 17. El club empieza con 12 millones, 10 se van en presupuesto para pagar los salarios y nos queda casi 2 millones solamente para fichar en la primera temporada, así que también es poco reducido el presupuesto para fichar en este club, en el Sheffield. Ya tenemos su estadio, un estadio bastante full también para elegir, para jugar acá partidos inolvidables si se clasifican a la Premier y si disputan algún campeonato europeo. Pasamos por acá el Queen's Park Rangers con Willock, está Stuart Armstrong, por acá Lyndon Dykes, de 25 años, ahí está con su licencia el escocés. A ver, los stats de estos jugadores son bastante equilibrados también, no están muy bajos que digamos. Está Domay, Ilias Chair de Marruecos. Acá tenemos a este jugador y el kit del Queen's Park Rangers también bastante bien diseñado. Ahí tenemos entonces también el presupuesto: 11 millones hay que pagar de salario y quedan 2 millones 100. Acá los clubes empiezan ya a tener más bajo presupuesto y este es uno de los temas que implica un gran reto al comenzar una liga máster en un club así o en segunda división, que prácticamente hay que jugar con la nómina predeterminada con que viene el club. Así tenemos entonces la salida al campo y vamos a pasar al siguiente club. Vamos a pasar a el próximo equipo que compone el Championship y es el Norwich City, que tiene a Pukki. Acá está Pukki, un delantero también que vimos en la Premier hace un tiempo atrás. Uniformes para el Norwich bastante bien. Este club también está muy buen conformado, buenas promesas como Marquinhos, que está cedido por el Arsenal allá. Tenemos por acá mediocampistas como el chileno Núñez. Están por acá defensores también bastante buenos como Giannoulis, vean ahí sus estadísticas. Por acá portero también conocido como Tim Krul, que pasó por el Newcastle y tapó en la selección de Holanda bastante tiempo. Este equipo tiene 2.350.000 para fichajes. Ahí les dejo entonces el dato para que los que se lo quieran llevar. Y este es el estadio del Norwich City, ahí con las redes pintadas del color del equipo. Un detalle bastante bueno. Vamos a pasar al siguiente club, que es el Sunderland. Este es uno de los que muchos ya se lo han llevado. Tiene a Bennett, el costarricense, por acá Hellhart de Inglaterra, promesa también con muy buenas estadísticas, y un jugadorazo en el medio que es Patrick Roberts, este jugador que también pasó por el Manchester City y es el 10 del equipo. Ahí lo tenemos entonces con el kit. En tema de presupuestos también está un poco corto, paga 10 a sus jugadores cada temporada y 2 millones para fichar en la primera temporada hay, más las
negociaciones que puedan hacer vendiendo algún jugador, o si van a fichar solo a uno y sin que salga nadie. La plantilla tienen 2 millones entonces, bros. Por acá el siguiente equipo es el Swansea que tiene un Joey Allen en el mediocampo, un experimentado de 32 años, acá con un kit también espectacular para el Swansea. Y este equipo 1.880.000 para fichar, ya tiene un presupuesto muy recortado y es por eso que el Swansea está tan mal en segunda división. Acá tenemos su estadio también diferentísimo, ahí con el uniforme blanco, un equipo también que pasó por la Premier League y lo vimos por televisión hace un tiempo corto. Nos vamos ahora por acá para el Reading que tiene este jugador bárbaro que es Andy Carroll, un uniforme y diseño brutal, fíjense ahí, Carroll que tiene el número 2, ahí un detalle peculiar. Por acá tiene a Shane Long también. Acá están más jugadores, Jeff Henry y los demás mediocampistas que componen al equipo. Por acá tenemos 1.610.000 nomás para fichar. Este club sí ya pasa a ser de los que menos presupuesto tienen. Y este es el estadio que tiene acá predeterminado en el PES Galaxy. Acá tenemos la salida y el buen diseño del uniforme. Ahí también equipo recomendado para asumir este reto brutal. Vámonos ahora a pasar al último club, que es el Watford. Este club también es muy recomendado, tiene muy buenos jugadores: Samuel Kalou, João Pedro, promesa de Brasil. Por acá Enrique Araujo, Chudhuri, Cleverley, que pasó por el Manchester United, Ismail Azar. Está por acá Irán Lousa, un marroquí. Por acá Asprilla, el colombiano promesa, una promesa que tiene este club para verlo evolucionar, para ver hasta dónde puede llegar, hasta qué stats puede subir. Por acá otros jugadores como Gosling en el mediocampo, está Sierra Alta en la defensa. Y acá Mario Gaspar, el español, bastantes caras conocidas vemos en el Watford. Acá está una nómina muy buena con Bachmann, el portero, también bueno para jugar con él. Y el presupuesto que es de 2 millones para fichajes. Este club entre nómina y presupuesto es de los más equilibrados. También un estadio muy bueno tiene. Así que estos son los equipos del Championship. Ya saben ustedes, elijan el que más les guste, ya sea por el presupuesto que tienen, o por el estadio, por el uniforme, o por la plantilla que acabamos de ver. Yo, entre lo que vimos, recomiendo al primero, que es el Birmingham, de segundo a este Watford y de tercero al Reading, para asumir un reto brutal. Así que bueno, bros, hasta acá dejamos el vídeo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, que le den un like. Recuerden comentar qué equipo se llevaron, si ya comenzaron una Liga Master, o cuál de estos que vimos el día de hoy se van a llevar. Hasta acá dejamos entonces el vídeo de hoy. Les mando un saludote para todos y nos veremos en un próximo video, cracks.